Muy bien. Les decía que este tema es una cuestión muy particular del ser humano que lo hace posible todo, es decir, entra en una dinámica muy interesante, muy dinámica y sobre todo que entra en algo que pues, es muy del ser humano, es decir, le permite, ¿verdad?, hacer ajustes de todo. Lo aviva, lo hace dinámica, lo puede cultivar de distintas formas, lo puede desarrollar, ¿no? Entonces hay muchas formas de acceder al ámbito de la contemplación. Por supuesto que se ha quedado en un espacio meramente quizás religioso, ¿no? Pero es utilizado en el arte, ¿no? Porque contemplación es visualizar la belleza. Es algo que va mucho más allá, ¿verdad? De muchas cosas. Y por ello voy a utilizar a un autor que va a ser muy interesante en este ejercicio, ¿no? Él es un autor que pues que ha dado motivo a esta parte contemplativa, ¿no? Y que racionalmente nos invita a caminar y justifica muchas cosas. Y desde la experiencia que tengo al leerlo, pues me parece que da elementos muy importantes. Hay otros más, ¿no? Pero este es el que en sí encierra todo esto. Y es un autor que que se llama Martin Heidegger, ¿no? Es un fabuloso, conmovedor en este tema, ¿no? Pero bueno, pongo aquí una, un párrafo muy interesante de Franz Jalix, es un jesuita que murió pues no hace mucho, que, que le tocó convivir con el Papa Francisco cuando era superior de los jesuitas allá en Argentina. Y esta experiencia, pues él tiene un texto que se llama La vida contemplativa, ¿no? Y nada más como preámbulo, pues para arrancar, me parece interesante esto. Lo leo textual, ¿verdad? En la vida de las personas hay momentos contemplativos. En ellos se vislumbra súbitamente algo que el ser humano siempre había esperado encontrar. Le hacen entrever que la vida puede ofrecer más de lo que se experimenta en la monótona vida cotidiana. Nos sorprenden y nos dejan como resabio un anhelo de profundizar en los misterios de la vida, pues nos dan un indicio, un presentimiento de lo que es nuestro verdadero hogar. Vean, ya de entrada, en un ámbito pues tan sencillo, tan natural, este autor pues nos remite a que finalmente tratamos de describir el misterio. ¿De qué? Pues de muchísimas cosas, ¿no? Lo interesante aquí es que no estamos, pues eh, no estamos solos, siempre nos acompaña algo, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos adentrándonos a algo pues, muy interesante. Bien, tomando elementos, voy a tomar algunos elementos de este autor que les digo, Martin Heidegger, que tiene un libro que se llama Arte y Poesía, y en él hace una descripción contemplativa muy interesante, porque el fondo es conocer, conocer para después describir. Y es algo que Juan de la Cruz va a hacer, o sea, va a ser un elemento indispensable. Yo hago esto porque, pues para poderlo reflexionar, ¿verdad? Y no solamente irnos desde un solo ángulo, que es el religioso, muy bueno, pero si le metemos estos elementos, creo que nos pueden dar pista. Bien, a ver, hay algo que se nos da, que está allí, nos ayuda a ponernos en contacto, pero
necesitamos preguntarnos por dos cosas muy importantes: origen y esencia. Mm, Si preguntamos qué es, bueno, podría ser que origen significa, ¿verdad? A partir de dónde y por qué una cosa es como es o es como la veo. ¿Qué hay? ¿Qué quiere decir? ¿No? Estamos preguntar algo, pero ¿qué es ese algo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo siento? Y eso es lo que llamamos esencia, o sea, está allí, se mantiene siempre en esa distancia, pero, pero viene de algo, ¿no? Entonces, tocamos aquí una fuente, es la que siempre preguntamos, ¿qué hay detrás de? Siempre que estamos como, cuando nos detenemos a algún punto, puede ser alguna discusión, alguna circunstancia, si nos detenemos a preguntar y nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es el alcance? Bueno, es algo similar en esta perspectiva de poder asumir que queremos llegar a una contemplación. Sin embargo, necesito saber el origen de algo y lo pregunto. Claro que no somos seres acabados, hay limitaciones. Y si ponemos una obra de arte, bueno, pues está allí, presente. Es lo que hace Martin Heidegger, va a reflexionar sobre una obra que son los zapatos de Van Gogh. Y nos preguntamos, ¿verdad?, por ese origen de la obra, por la fuente, la esencia. Entonces, todo surge bajo una obra, una creación, que es la actividad precisamente de un artista. En el caso religioso, bueno, la creación es de Dios, ¿no? Y entonces, pues vamos preguntando, no por cuestionar su creación, sino más bien para poderla nosotros ver, visualizar, comprender. Y eso es algo que pues nos invita a pues adentrarnos, ¿no? Entonces, tengo aquí del lado derecho, ¿verdad? Los zapatos de Van Gogh y tengo aquí una imagen en el sentido de detención, de me detengo para, ¿no? Entonces, contemplar ya de entrada, contemplar es detenerme o estar atento. Cuando en los museos, quien tiene la oportunidad de ir constantemente, pues sabrá que frente a una obra hay espacios que nos dan algún asiento y demás, nos invitan a sentarnos a mirar así, tal cual, a detenerte, a dejar que fluya lo que adentro hay. Entonces, eh, por, por intuición natural, preguntamos para conocer, para adentrarnos. Por eso estamos atentos a. Y a veces no necesitamos otra cosa, simplemente eso. Y podemos preguntarnos muchas cosas. Martin Heidegger se pregunta, ¿quién la hace? ¿Quién hace esto? ¿Cómo es posible tanta creación? Pues sí, es posible. Y entonces empieza uno, ¿verdad?, a adentrarse en esta experiencia. Por eso el artista es origen de qué? Pues de una obra. Y el artista es quien está haciendo algo, realiza algo. Cuando Dios hace la creación según el Génesis, está creando algo, está creando una dinámica que no solamente es movimiento, sino que es desarrollo, un desarrollo constante, pues en esta búsqueda, ¿verdad? Entonces, esta realidad nos permite a nosotros, pues, descubrir. El artista es el origen de la obra. Dios es el origen de la creación. La obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro. O sea, Dios no puede ser sin la creación porque es de Él. Y la creación no puede ser porque es de su creador.
El artista y la obra son en sí mismos y se van llevando recíprocamente por medio de un tercero, que precisamente es quien vive lo creado, ¿no? Quien vive esta dinámica. Eso es algo maravilloso. Ya naturalmente tenemos una triada pues muy interesante, ¿no? Entonces, preguntémonos por algo. ¿Qué es el arte, no? Recuerden que este es el método a caminar a una contemplación, lo tenemos que describir de alguna manera con nuestras palabras. Pero preguntamos también cuál es la esencia de la obra. Y si la esencia es una cosa, pues entonces esa cosa está creada por alguien. Y este es el artista, pero el artista es creado también. Tiene algo, tiene esa gracia, tiene ese don, lo que querramos llamar, ¿verdad? Y por eso el artista es artista gracias a la obra, porque lo que hace viene de un origen, viene de algo. La obra de arte es gracias al artista, por supuesto, pero los dos están coimplicados, así tal cual. Y gracias a algo que nos hace ser. Yo pongo aquí el arte, pero ¿qué nos hace ser? Pues es que hay algo que nosotros tenemos, que ya está allí, que está dado y lo utilizamos para poder crear. Y en esta perspectiva, la verdad es que no tendría que ser difícil entrar en un acto contemplativo. Por eso algunos, como San Juan de la Cruz va a decir, el asombro es muy importante. Es decir, dejarme mover por lo que tengo enfrente, porque tengo esa consideración de quién me anima, de quién me vive, ¿no? Entonces, pero necesitamos conocer, conocer que lo que tenemos ahí enfrente, lo que está allí, pues hay que descubrirlo. Y no podemos como tampoco hablar desde tantos conceptos, porque no se trata de conceptualizar tanto, sino de describir. Se trata de descripción. Dice el autor, ¿verdad? Para encontrar la esencia del arte que verdaderamente reina en la obra, buscaremos la obra efectiva y le preguntaremos qué es, cómo es. Cuando voy a la oración, pues tengo que preguntarme, ¿verdad? Muchas cosas, porque si no, no me voy a interesar por... Dios no necesita de muchas cosas, nosotros necesitamos de Él, por eso estamos ahí. Pero si no intentamos conocerle, pues entonces no podríamos discernir esta experiencia de sentido. Cuando decimos desde nuestro catecismo o nuestra catequesis que Dios está en todos lados, bueno, pues finalmente la contemplación la podemos hacer en todos lados, en muchas partes. El arte lo encontramos en todos lados. Nos, nos movemos nos movemos rodeados de él. Todo el mundo conoce alguna obra de arte, algo que le impacte y lo describe. Si las vemos desde su pura realidad así cotidiana, vean lo que sucede. O sea, el arte no es más que una cosa como tantas otras que observamos. Vimos el cuadro de Van Gogh. Bueno, nosotros tenemos cuadros en nuestras casas, ¿no?
Y vemos esto que el autor contempla, que es los zapatos de Van Gogh, y dice, el cuadro cuelga de la pared como un arma de caza o un sombrero. Una pintura, por ejemplo, esa tela de Van Gogh que muestra un par de botas de campesino peregrina de exposición en exposición. O sea, cualquier cosa es pretexto para contemplar, pero necesitamos, ¿verdad?, de una dirección. Y es interesante que, por ejemplo, cuando nos detenemos, vean lo interesante, lo maravilloso, ¿no? ¿Qué es eso más que tiene la obra de arte que lo hace ser algo más que una cosa? Esto es lo interesante, cuando empezamos a descubrir todo esto, ¿verdad? Este filósofo va a responder que pues es una capacidad, es alegoría, es símbolo porque está allí presente. O sea, nos manejamos bajo signos y símbolos, pero ¿cómo lo descubrimos? Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Y dice, ¿acaso no es ese carácter de cosa de la obra lo que de verdad hace al artista con su trabajo? Sí, es lo que llama Teresa de Jesús en sus momentos orantes cuando describe la oración que, pues que los esfuerzos humanos son necesarios, ¿verdad? Son muy necesarios y pues hay un empuje que nos toca a nosotros hacer, ¿no? Entonces, creo que algo primero es comenzar por contemplar lo que tenemos, ¿no? Por eso los santos, sobre todo Juan de la Cruz, va a hablar, hay que tener consideración, consideración en cuanto a saber a quién me dirijo, cómo me dirijo y de qué manera me voy dirigiendo, ¿no? Entonces, eh, un artista, alguien que contempla una obra, pues es preciso saber, ¿verdad? Y tener mucha claridad qué es eso. Cuando yo mantengo una conversación con alguien y de repente pues, se pasa, oye, perdón, ¿qué me dijiste? Pues entonces no hay contemplación. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de símbolo, de palabras, de descripción, de preguntar, de estar atento. No es que sea distraído, simplemente no estoy atento. Entonces, la verdad es que en la vida cotidiana llevamos la contemplación de muchas maneras, que no, y que esta detención no es solamente que me detengo con una postura, bueno, esos son símbolos, son formas, son maneras de presentarnos en desarrollo con esta vivencia contemplativa, pero es algo más. Y entonces tenemos la cosa y la obra. Miren, el autor utiliza un método muy interesante que se llama fenomenología y es precisamente, yo tengo aquí esta taza, ustedes ven un frente, pero yo veo otro, pero es la misma taza, pero lo voy girando y ustedes ven la orejita de la taza. Yo no la veo, pero sé que la tiene. Entonces el método fenomenológico lo que hace es estar girando la cosa de todos lados e intentar describir, ¿verdad? Todo eso que tengo allí. Es difícil porque en realidad pues tengo que describir todo minuciosamente, desde cada ángulo. Y eso es algo muy interesante, porque entonces todos los datos que recibimos en la conciencia
de lo que tenemos enfrente va a ser muy importante. Y eso es lo que nos invita como a adentrarnos. Cuando San Juan de la Cruz dice y especifica, hay que echarnos un clavado a la piscina de Siloé, es esto. Entonces, hay que enumerar todo esto. ¿Cómo puedo decir quién es Dios? Pues describiendo desde lo que tengo aquí adentro, lo que me es dado a mi realidad, a mi conciencia. Por ejemplo, dice Heidegger, mirando bien lo enumerado, repara Heidegger que del hombre no decimos que es una cosa, ni de nada animado, solo de lo inanimado decimos que es una cosa. Es decir, lo explico aquí. Para nosotros serán más bien cosas el martillo, el zapato, el hacha, el reloj, pero tampoco son meras cosas. Para nosotros solo valen como tal la piedra, el terrón o el leño. Las cosas inanimadas, ya sean de la naturaleza o de las destinadas al uso. Son las cosas de la naturaleza y del uso las que habitualmente reciben el nombre de cosas. Pero el hombre no es cosa, no lo puedo llamar cosa, porque el hombre es el que capta y el que utiliza y el que se sirve de las cosas para animar su vida. Entonces, pues si me pongo delante de Dios en un momento así, ¿qué pasa? Dios no es una cosa, Dios es presencia, como lo querramos nombrar, pero esa presencia ya no solamente la tengo que enumerar, sino me tengo que describir en él. Por eso, por eso hago una y mil cosas para estar atento. Y es entonces cuando encontramos, ah, esta obra tiene una verdad, ¿no? Hay una esencia fundamental, primera, pero lo interesante es cómo la voy describiendo, cómo la voy definiendo. Cuando me posiciono frente a alguien dialogando, descubro una verdad. Por eso, por eso Jesús en el Evangelio, pues nos invita a no enjuiciar, a detenernos, ¿verdad? Porque antes de conocer cualquier cosa, cualquier circunstancia, es preguntar. Por eso el mundo luego se pierde en esto. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre no conoce al otro hombre. O más localmente, ¿verdad? O sea, conozco al vecino, lo tengo enfrente, solo lo saludo quizás, o a veces ni eso. Y tengo algo alrededor, ¿verdad? Que es algo muy importante o alguien importante. Y hasta que me acerco, hasta que pregunto, hasta que saludo, quizás si voy haciendo un diálogo, conozco algo que no sabía. Y me doy cuenta que entonces, pues el otro no, en realidad, no es lo que veo, no es lo que veo. De otra manera, pues todo eso va a impedir un acceso a esa, a esa vivencia, ¿no? Y entonces, eh, pues lo que intentamos es conocer la verdad, pero no una verdad que nos cause insatisfacción, porque luego se busca verdad solo por buscarla, es decir, por hacer un mal uso o tergiversar la verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, no es el caso nuestro. Nosotros intentamos reposarnos
en aquello que vamos descubriendo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando algo muy importante e impactante para nosotros, para nuestro vivir. Y eso se llama reposar. Veamos, nuevamente retomo, estoy allí frente a una obra, como lo hace este autor Heidegger, a los zapatos de Van Gogh. No se está preguntando por tantas cosas, solo intenta describir qué hay. En otras palabras, ¿qué me dice esto? ¿No? Y dice, precisamente en el arte grande, y aquí solo se habla de este, el artista queda ante la obra como algo indiferente, casi como un conducto a la producción que se destruye a sí mismo una vez creada la obra. Porque es que encuentro tanta majestuosidad que por eso puedo decir el artista es grande por la obra. Imagínense la creación, la tenemos, en realidad la estamos destruyendo, pero la destruimos porque no sabemos utilizarla, no sabemos cómo desarrollarla, ¿no? Tengo que reposar todo esto, ¿no? Y reposar es eso, irme más allá de la detención. Entonces, pero ¿cómo lo disfruto? Bueno, pues en primera la obra está en reposo. Yo también necesito entrar en reposo, o sea, equipararme, coimplicarme. Y un conocedor de una obra de arte, ¿qué es lo que hace? Eso. Pero de repente comercializamos este reposo. ¿Cómo lo comercializamos? Bueno, eh, esto no significa que esté mal, al contrario. Cuando descubrimos la verdad en una obra, lo que intentamos es, eh, mundanamente decimos, hay que, hay que venderla, porque es una gran obra. Y vale precisamente por la obra, por el artista. Y de alguna manera nosotros lo hacemos, ¿verdad? O sea, este vender ocupa otro término en nuestra vida cristiana, que sería este, compartir quizás. Y algunos dirán, bueno, es que el Dios de la arquitectura es el detalle. Bueno, pues en eso hay que prestar una suma atención, ¿no? Y tenemos el ejemplo, pues, de una obra de arte, quizás arquitectónica, y dice, el edificio circunda la figura del Dios a la que deja alzarse, oculta por el pórtico más allá adentro. En el recinto sagrado, mediante el templo, está presente el Dios, o sea, el que realiza la obra. Finalmente se nos va una esencia, ¿no? Cuando intentamos, cuando hacemos algo, pues somos creadores. Y ustedes recordarán cómo San Juan de la Cruz habla en que somos dioses por participación. A esto se refiere, ¿verdad? En que somos capaces de crear algo, como el ejemplo de una obra arquitectónica, y ahí habita un Dios, claro, en minúscula. Pero el origen de todo esto, pues ya no solamente es el artista, sino quien crea al artista, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ser obra significa establecer un mundo. Pero bien, a ver, hasta aquí, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo reflexionan esto? Son pistas
para contemplar, vaya, quizás racionalmente, pero tomado de este autor precisamente en una obra de arte, ¿no? Pero hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? Yo creo que es, yo creo que es todo lo que nos acabas de decir, una guía magnífica para encontrar, cuando queremos encontrar la contemplación, son los medios, lo que nos acabas de decir, toda esta cosa tan bonita, ¿no? Que para donde voltees está Dios con sus obras de arte, tanto en la Ujú. naturaleza como en el hombre que le ha dado la capacidad de crear obras, de crear arte. Y eso pues que nos sirva para encontrar por medio de la contemplación, pues encontrar a nuestro Señor, no encontrar a Dios y deleitarnos en su obra tan grande. Eso es, creo yo, que es parte de lo que acabas de decirnos. Sí, Marce, gracias por este comentario. Efectivamente, o sea, la verdad es que descubrimos que en realidad, pues no conocemos la obra, ¿verdad? De Dios. Ujú, Y ese es el punto. No es que sea malo no conocerla. Al contrario, pues una vez que me doy cuenta que no conozco, me doy la oportunidad de entrar y decir que en realidad, pues el mundo no es que sea malo, sino que, sino que en realidad, pues no me he puesto a vislumbrarlo, ¿no? A verlo así como creación, como a una ujú. obra que me permite a mí desarrollarme, ¿no? Que me permite. Sí, Gracias. así es. Sí, gracias a Entonces, ti. entonces vemos, ¿verdad? Ser obra significa establecer un mundo, o sea, de repente, si logramos identificar, ¿verdad? Esta experiencia, si logramos identificar esta experiencia de que cómo es posible que esta obra significa establecer un mundo, bueno, pues es que estoy inmerso, o sea, soy parte de, no me puedo alejar. Y veamos, miren, para este autor, para Heidegger, el mundo no es algo físico como tal, medible, asible, no es el mero conjunto de cosas, ¿verdad? Que podemos contar o que no contamos, o conocidas o desconocidas. No es el marco imaginado, ¿verdad? Para decir que esto es un conjunto de cosas de ¿no? Pero si ponemos el ejemplo de una campesina, si tiene un mundo es porque se mantiene en lo abierto de todo lo que hay, de todo lo que ve, de todo lo que tiene. Y aquí es donde relaciona su ser en la confianza, lo útil de ello. Y es lo que le damos al mundo. O sea, nosotros lo hacemos útil por medio de nuestro valor también, por nuestra cercanía, por nuestra necesidad de decirle, te necesito. O sea, me das elementos para describir mi lugar allí, ¿no? Entonces, es algo interesante. Por eso hay una necesidad del ser humano de retraerse, ¿no? Dirían otros, hay que perderse también. Y este retraerse, lo que quiere ver este autor Heidegger como una característica particular de la materia con la obra se retrae al material y en este retraerse hace sobresalir el material en este acto de retraerse. Es decir, eh, la retracción significa que lo que está allí, ¿verdad? Frente a mí, pues lo que hago es quizás detenerme
en cómo está hecho, ¿verdad? Cada cosa. ¿Por qué? Porque, porque el artista tiene esa capacidad de ver más allá de muchas cosas. Una vez que logra describir esa necesidad que hay, y entonces encontramos tantas verdades, tantas cosas que es muy importante, pues tenerlas, ¿verdad? Presente. Por ejemplo, en verdad el escultor se sirve de la piedra, así como el albañil la maneja a su manera, pero el escultor no gasta la piedra. Esto solo sucede en cierto modo cuando la obra fracasa. También el pintor se sirve del colorante, pero de manera que no se gaste el color, sino haciéndolo lucir. También el poeta se sirve de la palabra, pero no como los que hablan y escriben habitualmente, gastando las palabras, sino de manera que la palabra se hace y queda como una palabra. O sea, hay una verdad muy desocultada allí que nos hace reaccionar. Yo no, yo no esculpo una piedra solo por hacerla. O sea, hay un origen, hay una intención, hay un foco. Yo no pinto solamente porque se me ocurrió pintar, sino hay algo interno que me hace, ¿verdad? Que me hace describir lo que hay, lo que voy intentando hacer. Quien escribe poesía y no dice, ay, se me ocurrió esta poesía. No, hay algo que lo hace describir a manera poética, algo. Y cada persona tiene algo que decir respecto a lo que vive, a lo que le sucede, a lo que le circunda. O sea, somos de verdad creadores. Pero ojo, también hay que ocultarse allí, no poniéndonos como protagonistas. Eso es algo interesantísimo. Cuando Juan de la Cruz va experimentando todo esto, ¿qué es lo que hace? Él describe su alma, desde lo que vive, desde lo que es, con lo que tiene, con lo que es. Vean la poesía, ¿no? Cuando habla poéticamente sobre algo y después le explica lo que es el cántico espiritual o la llama, perdón, ¿cómo lo hace, no? No dice palabras solo porque se le ocurrieron, sino las palabras surgen a través de haberse un detenido, a través de haberse un retraído, a través de haberse asombrado, a través de haberse también ocultado a todo eso que tiene, y entonces lo desoculta, lo abre, ¿no? Entonces, aquí encontramos desde esta característica dos rasgos esenciales de la obra o del ser de la obra, ¿no? Uno, el establecimiento de un mundo, lo que acabamos de decir, y la hechura de la tierra, o sea, lo que pongo, lo que pongo en marcha, ¿no? O sea, las cosas así como tal, pues quizás no tiendan a nada, pero ojo, la tierra es el empuje infatigable que no tiende a nada, pero es cuando llega el hombre que funda sobre la tierra su morada en el mundo, y es solo en el momento en que la obra establece un mundo que hace tierra, que crea algo. La obra hace a la tierra ser una tierra, o sea, lo que yo pongo ahí. En cuanto al primero, el establecimiento del mundo, ¿cómo establezco en el mundo? ¿Mundo qué es? La apertura. Si decíamos hace ratito, no es lo físico, no es lo que conocemos como tal, sino es mi apertura, o sea, es mi mundo, es mi interioridad, es mi esencia.
es mi capacidad de proyectar, de tomar decisiones sencillas y esenciales en un destino, poner un destino a algo, ¿no? Hacer historia, tal cual. Dos, hechura de tierra. Es lo sobresaliente, lo que quizás no impulsa nada, pero lo siempre autoocultante, es decir, lo que puedo detener, lo que puedo reposar para hacer algo desde esto que veo y que salvaguarda. Por eso mundo y tierra, aunque son diferentes, nunca están separados. O sea, yo no me puedo separar de lo que hay allí. No puedo. El mundo se funde en la tierra y la tierra irrumpe en el mundo. Esto, explicado cristianamente o desde la experiencia de San Juan, pues vemos, ¿verdad? O sea, cuando Juan de la Cruz dice, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Salí tras ti corriendo y era sido. Vean la experiencia. La esposa no puede decir que el esposo se vaya, al contrario, lo necesita, lo busca. Por eso todo esto, pues se da un acontecer, ¿no? Lo leo textual. La obra entonces instiga la lucha al establecer un mundo y hacer la tierra, y enciende la lucha para que siga siendo lucha, es decir, genera una unidad en algo que podría parecer una tensión de unidad. Es una lucha en la que cada uno se entrega a la oculta originalidad de la fuente de su propio ser. Así en el luchar, cada uno lleva al otro más allá de sí mismo, haciendo la lucha cada vez más auténtica y más propiamente lo que es. Y aquí lucha no es pelear, ¿eh? Lucha es avanzar, avanzar, entregar, detenerse, seguir reposando, deteniéndose. Y eso es lo que va a obtener un fruto que es acontecer, acontezco en. Es decir, dejo algo, hay una impronta. Y eso es lo que a nosotros nos hace describir, es que el alma tiene movimiento, o sea, el ser tiene movimiento. Entonces puedo hacer hablar la obra aquí, puedo hacerla hablar con todo lo que digo, con todo lo que enuncio, con todo lo que manifiesto. Y entonces preguntamos, ¿en qué medida acontece el ser obra de la obra? Es decir, ahora, ¿en qué medida acontece la verdad en la lucha del mundo y la tierra? ¿Qué es la verdad? Es que ya está dada. Por ejemplo, lo real lo asociamos a la verdad y por verdad se entienden proposiciones verdaderas. O sea, lo que tenemos, lo real, porque lo real es verdadero. Y esto hace un círculo de vida y esto es esencia de esa verdad. Y esencia dijimos, pues es algo, es una cosa, simplemente es. Hay un autor que se llama Aristóteles que enuncia la verdad, la llama aletheia, y la aletheia es ese telón que tenemos y que lo queremos romper para ver qué hay más allá del telón, qué hay detrás del telón. Y entonces, por ejemplo, la belleza es un modo de ser. ¿Por qué? Porque una vez que me establezco en, pues acontezco. Yo acontezco en la vida del otro. Y cuando acontezco en la vida del otro, o el otro acontece en mi vida,
pues hay belleza, hay algo que no habíamos encontrado. Y es una verdad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí es como importantísimo, ¿verdad? Tomar estos elementos que nos permiten, pues, descubrir muchas cosas. Vean lo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Aprenda el espiritual a estarse con advertencia amorosa en Dios, con sosiego de entendimiento, cuando no puede meditar, aunque le parezca que no hace nada, porque así poco a poco y muy presto se infundirá en su alma el divino sosiego y la paz. O sea, cuando peleamos con nuestros pensamientos, con las cosas, no llego a este acontecimiento. Entonces, simplemente dejo. Así de entrada, contemplación es atención amorosa o advertencia. Vean cómo utiliza los polos para decir simplemente, hey, hay algo, ¿no? Con sosiego, hey, con tranquilidad, con similitud, con detención fija, ¿verdad? Entendimiento, pues que todo lo que sucede acá en mi cabeza, en mi mente, pues me ayude a describir, son los datos que me llegan, lo que hay aquí en mi conciencia, ¿no? Pero ojo, vean que luego no llegamos a detenernos en este asunto porque, porque hay un apego a muchas cosas. Y Juan de la Cruz pretende llevar a la persona muchas cosas, sobre todo la intenta llevar a la madurez espiritual, pero se logra por el desapego. Entonces, cuando tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en su vida del Monte Carmelo, que dice estos polos, el mundo y lo espiritual, y que los va a nombrar como mediación, porque en realidad lo que quiero es alcanzar el monte de la perfección, pues entonces los necesito, el mundo y lo espiritual, los necesito, no los hago pelear, no los hago separar o uno más que el otro, al contrario, los necesito para caminar, para adentrarme, y entonces los integro. Digo, ese es uno de los trabajos fuertes, ¿no? Por eso se logra por el desapego. Entonces le puede decir, bueno, para venir a este monte, pues entonces no hay que tener gusto en esto ni en lo otro, solo hay que tenerlos como mediación. ¿Cómo se logra? Desapegándome de esto. Vaya, no en vano también hay tanto sufrimiento en el mundo, pero hay sufrimiento inherente y lo llamamos dolor. Pero es, o nos enfermamos, bueno, hay algo de dolor y sufrimiento, es algo natural. Y ¿cómo se llama? Las consecuencias del vivir, eso es una realidad. Pero cuando nos vamos liberando desde ese sentido, pues en realidad la persona se une a Dios, según la experiencia de San Juan de la Cruz. Entonces, los elementos anteriores para describir una obra, si podemos hacerlo desde lo humano, pues imagínense con esta expresión. Pero ojo, si esto lo llevamos a una vida orante, no tenemos que reducirlo a una técnica. No solamente, son mediación. Las técnicas, las formas son mediación. Aprender a desapegarse. Entonces, es interesante esto, ¿no? Y vean, el mismo santo no se entretiene en oraciones activas de tipo discursivo o imaginativo como hace Santa Teresa, aunque hay una diferencia muy fuerte.
Teresa de Jesús sí nos dice, a ver, necesito lo imaginativo, sí, sí lo necesito. San Juan de la Cruz también lo especifica, pero no es que digan no lo necesito, al contrario, más bien no hay que apegarse también a una descripción imaginativa, ¿verdad? Se trata, como dice Juan de la Cruz, es adentrarnos a una vida meramente contemplativa, es decir, de atención. Y eso lo dije hace ratito, se llama advertencia amorosa. que sim- él la describe como mirada simple, ¿verdad? Que predispone a la persona para recibir, para recibir. Y entonces eso pasa a algo que llamamos recogimiento. Es decir, el alma se pacifica y fortalece. Estoy frente a la obra de arte, la empiezo a contemplar, me pacifico, baja mi ritmo, inclusive cardíaco baja, y contemplo. Y eso fortalece al espíritu. Y el fruto de ello va a ser la expresión de la vida, o en la vida, ¿no? Y esta advertencia amorosa, ¿qué es? Es una capacidad que se desarrolla, según San Juan de la Cruz, por la ascesis. Es decir, yo no soy el protagonista, es Dios. Él me mueve y todo lo que me mueve, pues yo lo integro y por eso puedo describir o por eso me puedo ver en una contemplación o en esta advertencia amorosa. Pero también esto supone que debo llevar una vida activa orante, es decir, en movimiento, en constancia. Eso es la perseverancia a algo. Yo no puedo llegar a Dios si no complemento mi vida cristiana. Entonces, algunos aspectos de este tipo es, bueno, a ver, la Eucaristía, pues me tengo que nutrir. Bueno, quitemos el tengo. Hay que nutrirse. Tengo que alimentar todo ello. La voluntad, por ejemplo, si no la nutro, pues entonces solo se queda en el deseo de realizar algo, de hacer algo. Oye, pero es que no puedo, me cuesta, es que pareciera que todo se me derrumba. Ah, espérame, es que Dios está purificando al alma pasivamente o activamente para que vaya realizándose la persona, ¿verdad? Oye, pero es que siento algo, no sé, no siento. Tranquilo, Juan de la Cruz dirá, no es más que una experiencia de sequedad y lo puedes tener tanto en las cosas materiales como en el proceso, pero no por ello debes de dejar buscar o de dejar de anhelar a Dios. Ojo, aunque no lo puedas comprender ni imaginar, no dejes esto, porque ese es uno de los riesgos. Cometo faltas, cometo pecados, me alejo de Dios. ¿Por qué me alejo? Es que, es que estoy en falta. Pues es cuando más hay que anhelar la presencia, ¿no? Y de este anhelo, fíjense, es importantísimo, de este anhelo surge la advertencia amorosa. Y esa es la que nos abre la puerta a esta oración contemplativa.
digo yo como recogiendo lo que vamos viendo, el método este que estamos utilizando, simplemente como ejemplo de una obra de arte, bueno, vean lo que sucede ahora sí en un acto meramente contemplativo, hablando cristiana o espiritualmente. Pero a ver, los quiero escuchar con esto. Digo, ahora sí recayendo en Juan de la Cruz, que de alguna manera la experiencia que tuvieron el fin de semana, pues, que motiva, ¿verdad? Que desarrolla. A ver, díganme algo, lo que sea, pero díganme algo. A ver, padre, buenos días. Unos días. Yo de lo que llevo hablado hasta ahorita entiendo como que es el tomar conciencia de lo que realmente es el mundo con toda su complejidad y que yo también soy una creación de Dios y, y cuando me pongo a contemplar y me meto en que también lo que estoy viendo es una creación de Dios. Veo que somos dos creaciones, pero somos parte de lo mismo. Y lógicamente para llegar a ver esto, pues sí, es un nivel muy elevado, creo yo. Porque si me quedo, por ejemplo, con lo que a mí me enseñaron en París en mi primera comunión y todo este el proceso que me llevo a creer en un Dios y eso, pues difícilmente voy a brincar si no busco, si no me trato de alimentar de fuentes de otra manera más elevada de verlo. No sé si estoy bien, pero de lo que he dicho hasta Claro, ahorita, es lo que capto. y muy bien, Gonzalo, de verdad muy bien. Mira, la intención es describir también desde otra perspectiva la contemplación, o sea, es una herramienta, como se puede ver desde otras áreas. A mí, yo tomo a este autor, digo, describiendo una obra de arte, que son los zapatos de Van Gogh, este filósofo, pero en realidad es un elemento para decir que, mira, en Juan de la Cruz encontramos esto. Lo que tú dices es muy importante. Se trata de hacer conscientes, ahora con ese ser, ¿verdad? Consciente, o sea, adentrarnos a esto que es, o sea, y decir que el mundo en realidad pues no es malo, ni que el ser humano es malo, pero todo lo que hagamos tiene, tiene un desarrollo magnífico, pero si lo veo como lo dijiste muy bien, como obra de Dios, como creación de Dios, y está para mí, está dado, ¿qué tengo que hacer? Responder, responder, simplemente responder. ¿Cómo? Así, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con toda mi verdad, para encontrarme con esa verdad. O sea, si esto lo podemos hacer ya en vida, pues maravilloso, maravilloso, Gonzalo. Entonces, no, yo creo que te das cuenta como los demás, en realidad estamos siempre en los actos contemplativos, que no se trata solo de ay, me quedo con una postura. No, eso es parte de, es una forma de tantas. Pero en la vida diaria, ser contemplativo es prestar atención a necesidades de todo tipo. Si tú no te detienes a tu trabajo, a ponerte
en lo que estás haciendo. Si no realizas lo que estás haciendo, te pierdes. Y entonces pasas distraído en tu trabajo. Pero cuando llegas de tu trabajo a tu familia, te dedicas a la familia. Esos son los actos contemplativos que vivimos cotidianamente. Pero inconscientemente. Claro, lo hemos hecho inconscientemente, no conscientemente. Pero ahora hay elementos para decir, no puedo pasar de largo esto. Excelente. Ujú. Gracias, Gonzalo, por este aporte, ¿no? O sea, y me gusta la forma en la que lo mencionaste, interesantísimo. Yo, Juan Adelante, Carlos, Cristi. me recordó mucho, y bueno, ahorita lo que dice Gonzalo, hablábamos el fin de semana de la conciencia, ¿no? Que Teresa nos dice hacerlas, por ejemplo, cuando hacemos oración o algo con consideración, que ahorita yo le llamo conciencia. Y como dices, a lo mejor veo muchas cosas, pasan muchas cosas desapercibidas para mí, y lo que me falta es poner tantita atención, ¿no? Dios está ahí, el último día hicimos oración con la naturaleza, con los sentidos, y bueno, yo me di cuenta, y creo que en algunos comentarios que hicieron ese día también, de que, pues bueno, cuando pongo atención a las cosas, alguien decía, es que hasta la papaya me sabe más rica, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tengo a mi alrededor, me puede llevar a Dios y yo estoy atenta. A lo mejor es lo que nos falta, ¿no? Que ando en un millón de cosas fuera y pues no me dispongo. Estoy en todo y no estoy en nada. Y eso me lleva mucho a lo que has hablado hoy, ¿no? Digo, con otras palabras, más, bueno, para poder llegar a la contemplación necesito primero estar atento y con, pues pensando con quién me quiero comunicar, ¿no? Estar dispuesto, decías, es una relación entre dos personas, no una cosa. Entonces, pues a las personas les pongo yo más atención que a las cosas, aparentemente, ¿no? A veces el celular y eso nos las lleva, pero falta nada más poner un poquito de nuestra parte, creo yo. Eso. Sí, muy bien especificado, Cristi. O sea, realmente, digo, a ver, esta es una descripción, si tú quieres, racional o humana, como se llame. Necesito de palabras para poder describir algo, forzosamente, pero en realidad no somos cosas, somos seres animados, somos seres que animan también la realidad que nos es dada, o sea, Dios pues, ¿no? Y si nosotros no intentamos describir con valores esta expresión, pues imagínate, ¿no? Ahí notamos que el siglo XXI está alejado. Ok, podemos decir, está alejado de Dios, pero primeramente hay que decir, está alejado de lo humano. Nos estamos utilizando. Estamos en una etapa de utilidad que refleja un vacío muy fuerte de nosotros, ¿no? Gracias, Cris. Marce, ¿quieres decir algo? Carmen, no sé. Pues a mí me parece maravilloso todo lo que nos has enseñado ahora mismo, porque como que no sabíamos bien cómo entrar en contemplación. Después del fin de semana, como dice Cristi, que realmente es como el complemento ahorita de lo que estás practicando, lo que nos estás enseñando, ¿no? Y es maravilloso el poder descubrir cómo entrar en contemplación a través de todo, hasta de una taza de la que estás tomando tu café, hasta de esa taza, de una flor. Yo veía allá donde estuvimos en Maranatá,
primero la majestuosidad de las palmeras altísimas, la cascada, todo, pero al mismo tiempo vi unas florecitas que estaban entrando al salón, chiquitititas, la perfección de esas pequeñas flores. Pues en todo eso está el Señor y lo hemos podido descubrir para poder entrar en contemplación. Del más chico, de lo más infinito que el Señor ha creado, hasta la creación del hombre, ¿no? Que es maravilloso. También nuestros seres queridos, todos sirven para entrar en contemplación, digo yo, ¿no? Todo lo que nos Claro, rodea es obra del Señor. Me parece claro. maravilloso todo lo que nos has dicho. Muy bien, gracias. No, gracias, Marce. Y efectivamente, o sea, se trata de, eso es lo que significaría la capacidad de asombro. Si el asombro se nos va, pues imagínate. Oye, Sí, pero no, es que es que es la rosa de todos los días. No importa, o sea, ¿no? sí. O sea, así, todos los días, digo, hay gente maravillosa que dialoga con el mundo así, de esa forma, Ujú. ¿no? Y es único, porque estoy agradeciendo lo que me es dado, Así valoro es. lo que se me está presentando. ¿Mm? Sí, Marce, gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Mm. ¿Alguien más? Yo, Fray, Adelante, Carmen, Mari Carmen. a mí se me hace también muy interesante el cuestionarse, ¿no? El estarse preguntando de dónde es, qué quiso decir, qué nos quiere enseñar, por qué se me presenta esto, por qué se me presenta aquello, más, o para qué, ¿no? En circunstancias de que, por qué a mí, que de repente estamos, ay, pero ¿por qué a mí, si yo esto, si yo, pues como que estamos acostumbrados a la acción y la reacción. Si yo hago esto con una persona, ¿por qué la persona no reacciona a lo mejor con mis expectativas, ¿no? De cómo quería yo que reaccionara esa persona. Y sin embargo, esa parte que dices de contemplación y compasión también se me hace muy interesante poderla hacer más práctica para no juzgar en cuanto a esas relaciones interpersonales, el no juzgar por qué la otra persona no reacciona según mis expectativas, ¿no? Sino tener la capacidad de poder tener un poco de empatía o hasta de esa compasión y de poder decir, bueno, ¿qué tiene esta persona? Algo le pasó en su historia, algo o le acaba de pasar ahorita en el día, no sé, y no, a lo mejor no sentirme o no reaccionar visceralmente ante una reacción, ¿no? Y eso pues en el proceso de la contemplación, el estar preguntando, también se me hace como que para centrarme más, a mí me da como que una pista muy, muy buena, ¿no? Para en esos momentos de dispersión, empezar a tener preguntas, cuestionarme cosas, ¿no? El por qué estoy ahí, el por qué, el para qué, el cómo surgió todo, eso también se me hace muy indispensable para poder centrarme. Claro, Gracias, Fray. no, Uh-huh. claro, esto que mencionas, pues mira, está agregado en lo que han dicho, por supuesto, y, y tienes razón, ¿verdad? O sea, es algo tan sencillo que lo vivimos, en realidad lo vivimos, pero lo hemos dejado a un aspecto que no es malo, un aspecto religioso y lo vemos como algo majestuoso, porque sí lo es, pero si le damos un aterrizaje desde abajo, obtenemos otro resultado. Está allí, o sea, la contemplación está allí, la vivimos, la tenemos. Y como dices, pues basta con presentarme con otra persona y en vez de juzgar o tener un juicio de frente, oye, ¿no? O sea, es como la mamá, cuando le llega todo a la mamá por fuera, puede, en vez de preguntarle a su hijo, ¿cómo estás? A ver, oye, a ver, escuché esto, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo ta? Pues dejo de emitir algo que, que lo primero es escucharle, ¿verdad? Y poner en balance lo que me llega a lo que tengo.
es muy importante, ¿no? O sea, me decía un niño el otro día, de veras, o sea, estaba angustiadísimo y digo, "Oh, padre, pues, no, es raro que un niño se acerque, pero cuando se acercan, algo pasa. Y decía, o sea, oye, no puedo estudiar, me regañan mucho. Y en su familia le dicen cosas, lo desaniman, le dicen que no puede, o sea, en su misma familia. Entonces, ¿cómo va a poder contemplar la vida? ¿Cómo va a poder realizar las cosas si lo que tiene atrás es toda una carga? Necesita de un valor para que él haga confianza en su experiencia de vida. Y esto que dices, Carmen, pues es muy importante, importantísimo, ¿no? Claro, aquí lo explicamos y si tú quieres conceptualmente, pero bueno, mi punto de llegada es, a ver, vea, tenemos una herramienta que aquí está en nosotros, o sea, no, los santos, San Juan de la Cruz sobre todo, él no va a alejarse de la razón jamás, la necesita, ¿verdad? ¿Para qué? Para describir, para pensar, entre otras cosas. Gracias, Carmen. Y bueno, pues tenemos, ¿verdad? Esta, este es el cuadro que el autor, este filósofo reflexiona. Ahí está. Vean, es un cuadro sencillísimo, quizás no tiene gran chiste, entre comillas, pero es algo que a él le da una verdad. Pero si pongo la imagen de un Dios que yo tengo, que concibo, pues imagínense. Entonces es muy importante pues esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están elementos, ya ustedes podrán como abarcar otros más, ¿verdad? Eh, para la contemplación cristianamente hablando, pues, ahora sí ya ustedes lo tienen, ¿verdad? Necesito, ¿verdad? El autor hablaba de detenerse, reposar. Esto en San Juan de la Cruz es silencio. Otra herramienta, ¿verdad? El autor utiliza, a ver, hay que describir esto, pero necesito ocultarme para realizar este reposo de vida o describirlo. Juan de la Cruz dirá, necesito, así como del silencio, la soledad. Silencio y soledad me tienen que acompañar también. A veces tengo que ausentarme un poco, ocultarme para entrar en esa descripción. Otro elemento que nos da Juan de la Cruz, a ver, trata de recogerte, recoger el alma, porque cuando está movida, no te va a ayudar. Entonces hay que darle nombre a ese movimiento también. Y finalmente, ¿verdad? Para poder hacer todo ese proceso, ojo, necesito integrar todo mi ser. Nosotros separamos las cosas para describirlas, quizás, racionalmente, ¿verdad? Mente, cuerpo y espíritu. Pero, pero de repente cuando decimos algo, no se refleja en el cuerpo o se refleja de otra manera. Entonces tenemos ahí sensaciones como dispar, pero en Juan de la Cruz vamos integrando todo, o sea, porque todo entra allí. Oye, luego de repente, ¿no? En esta experiencia de oración contemplativa, orante, oye, cuando hablo con Dios, o sea, en realidad es que no sé con quién hablo. ¿Cómo que no sabes con quién? Sí, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. O sea, cuando digo Dios es todo.
Es la Trinidad. Es la Trinidad. Oye, pero entonces, a ver, ojo, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Padre, que te conozcan todos ellos por mí, para que lleguen a ti. Y todo ese espíritu que habita en mí y en ti es dado a ellos para que se desarrollen, le entren. Ahí está. Entonces, digo, no sé, no es perder el tiempo en eso, ¿no? Pero ojo, cuando cuestionemos algo, hay que hacerlo de una manera, pues, profunda también. O sea, tenemos que tener mucha consideración sabiendo quién está allí. Oye, pero yo le hablo a Jesús. Está bien, habla Jesús, perfecto. Pero en Jesús está Dios y en Jesús está el Espíritu. Oye, yo le hablo al Espíritu, le invoco, perfecto. El Espíritu es la relación de Jesús y el Padre, está allí. Oye, pero es que yo le hablo al Padre. Bueno, el Padre está allí, habitando en el Hijo con su Espíritu. Entonces, ese es el otro elemento, ¿verdad? Recogerse para poder adentrarse con los elementos de silencio y soledad. Los necesito. Y después, bueno, voy describiendo la experiencia, lo que llamamos meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya nos toca. Habrá veces que tengas que decir muchas cosas, habrá veces que no tengas que decir nada, habrá veces que simplemente ni una cosa ni la otra. Así sucede. Bien, pues esto ya de alguna manera pues nos toca a cada uno, ¿verdad? Intenten hacer un ejercicio sencillísimo, ¿verdad? De detención en su casa, en su trabajo, en la capilla. Ahora sí que utilicen los elementos que también ya recibieron el fin de semana, pues para este proceso, ¿no? Y hay mucho más que se puede decir de esto, ¿no? Y recuerden, finalmente, eh, pues detrás de todo esto, detrás de la contemplación, pues es la belleza pura. Y por eso uno de los elementos para acercarnos para llegar a un momento contemplativo, pues en realidad sí es el arte, es la estética, ¿no? Y si no, pues bueno, tenemos ejemplos varios, ¿no? Tenemos a una monja alemana del siglo XII, benedictina, llamada Hildegard de Bingen, que ella hace esto, ¿verdad? Ella manifiesta y describe cómo la música es capaz de encontrarnos con Dios, nos lleva. Arte. Tenemos hoy en día el arte religioso. Tenemos a un sinfín de autores, ¿no? Que nos presentan al mismo Van Gogh, ¿verdad? Al mismo Miguel Ángel. Tenemos muchos elementos para poder describir y pues tenemos pues, nosotros mismos. Nosotros mismos. Basta con que nos detengamos en nuestra humanidad, nos valoremos, nos describamos, nos agradezcamos, nos, nos dejemos llevar, ¿verdad? Por, por todo esto ¿no? Bien, cerrando esta partecita como lo cierran, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Pues yo muy complementada
como que ya más, con un poco más elementos, como para integrarlos, como para hacer una síntesis y poder, ubicarme más en el momento de hacer la oración y motivada para hacerla, efectivamente, ¿no? Para practicarla. Claro. Gracias, Fray. Gracias, Mari Carmen. Pues yo lo veo como una tarea de la cual tengo que hacerme consciente y ser más disciplinado y no quedarme con la plática y eso, sino tratar yo por mis medios de ir haciéndolo de la manera más consciente y frecuente posible y seguir buscando, porque creo que esa es la manera de poder ascender un poco más en los conocimientos. Claro. Gracias, gracias, Y Hugo. muy agradecido. Creo que también coincido con Carmen, complementa perfectamente lo que vimos en la semana, la plática, porque justamente yo me preguntaba, sí, está bien, de la meditación sí, pero ¿cómo paso a contemplar? Ujú. ¿Cómo qué pasos voy a seguir para contemplar? Y la verdad que me parece pedagógicamente muy sencillamente explicado, muy simple. Gracias, Gonzalo. Pues esto es una de las cosas que, digo, a mí si lo hago es porque a mí también me generaba duda. Entonces, estoy como intentando describir, ahí voy, ¿verdad? Esto es algo que es un trabajo que, pues que yo mismo, ¿verdad? Me veo en la necesidad de, de ponerlo así, pero necesito fundamentarme también de algo, ¿no? Y de alguien para argumentar, ¿no? Porque solo desde San Juan de la Cruz sí es muy interesante, claro, es interesantísimo, pero hay una descripción que también el mundo afuera lo vive. ¿Mm? Gracias, gracias por sus comentarios. ¿Alguien más? Sino para... Aquí dice Laura González, dice, me quedo muy motivada y ser perseverante en la oración y la contemplación. Gracias, Laura. Efectivamente, es algo, son elementos, ¿no? Bien, pues yo les agradezco que puedan haber estado. Yo entiendo el horario, pues para muchos, pero bueno, está grabada, la voy a comprimir para enviarla de tomos al chat o si no la subo a alguna plataforma y demás. Y y pues gracias por su tiempo también. Espero encontrarnos en otro momento con ustedes. Y bueno, esta es una de las cosas que yo hago, ¿verdad? Me gusta y además porque también me generan dudas, entonces hay que quitárnoslas de alguna manera, ¿no? Me gusta mucho la filosofía del arte, por supuesto, ¿no? La estética es uno de los elementos que me permite descubrir esta vivencia, ¿no? Entonces, ya tengo tiempo, desde teología estoy como intentando resolver algunas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos en el camino. Y cualquier duda, bueno, pues ahí estamos. Pues ya si tengo alguna charla sobre estas cosas, pues los invitaré también. ¿M? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a todas cuídense. por sus conceptos. Gracias por tu Claro, tiempo. Gracias, Mari Carmen. Esperamos el link. claro. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Buen día Carlos. para todos. Adiós. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego todos. Un abrazo.